En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nos vamos a remontar quizá de repente 4.000 años atrás y vamos a hablar del yacimiento arqueológico de la Bastida. El yacimiento arqueológico de la Bastida está ubicado más o menos a 6 kilómetros de aquí de Totana, en un cerro precioso, y estuvo poblado durante muchísimo tiempo por la sociedad argárica. Gracias a la labor maravillosa que está haciendo un grupo de profesionales de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, a raíz del año 2008, hemos logrado darle el lugar que se merece a este yacimiento que está todavía en proceso de excavación. Esta tarde vamos a conversar con la antropóloga María Inés Tejero Morador, que forma parte del equipo de investigación que está en este momento trabajando en el yacimiento de la Bastida. Buenas tardes, María Inés. Hola, buenas tardes, Manuel. Vamos a ver, quisiera que nos hablaras, pues, en lo que a tu competencia corresponde, del yacimiento de la Bastida. La primera pregunta que te quiero hacer, María Inés, es: cuando un visitante llega a la Bastida, a la parte del yacimiento, ¿qué se encuentra allí? Bueno, apenas llegas tienes dos edificios, en realidad serían 3 edificios de una planta, solo uno de 2, que por suerte en medio que se confunden con el paisaje, y ves al fondo un cerro. En ese cerro es donde está el yacimiento de la Bastida, y que tú tienes todo un camino para recorrer y para llegarlo. Es un cerro con un poblado de 4 hectáreas, muy importante. Un cerro bastante grande, ¿no? Sí, es un cerro bastante grande, pero que tiene al mismo tiempo la cualidad de quedar escondido en relación a los otros cerros que lo circundan. Por eso, cuando entras, también ves un panel que te llama y te dice la ciudad escondida, porque en realidad está protegida por los otros cerros y está muy bien ubicada. Vamos a meternos en materia ya. Vamos a meternos. Las primeras excavaciones que se hicieron en la Bastida datan del año 1860 y pico. 69. Exacto, sí. 69. Con Inchaurrandieta. Qué difícil apellido de pronunciar. Exactamente. Evidentemente, para aquel momento la metodología de excavación y las herramientas, las técnicas eran totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué les ha permitido a ustedes en este momento, con las técnicas que tienen y los profesionales que son, a lograr los descubrimientos que han logrado en este momento? Wow, y eso te lo tengo que resumir en muy pocas palabras. No. La tarde, María, es tuya. La tarde es tuya. Es nuestra, y como además sé que lo que vamos a tocar es un tema que te apasiona, sí, te doy libertad para que hables completamente. La historiografía, la historia, que de hecho es una excelente oportunidad para decir, está a punto de cerrarse y salir por las vías de la publicación, que ya veremos cuando salga, pero está casi del todo montado el primer volumen de la Bastida, que sería el volumen 0, que trata sobre toda la historia de la Bastida, la historia arqueológica, que ha tenido muchos investigadores que han estado excavando. Antes de Inchaurrandieta, no, él fue el primero. Inchaurrandieta es el que marca el inicio, digamos, como investigación. Ajá. No solamente como expolio para buscar objetos o para buscar, como te comentaba antes, esos cráneos que servían como símbolo de fertilidad para los novios en el siglo XIX. El hombre demostraba su virilidad llevándose un cráneo. Pero se inauguran la investigación y la búsqueda de entender qué es esta sociedad en la Bastida, y tiene mucha historia, tiene mucha enjundia. La gran diferencia que hay ahora respecto a lo que se buscaba en el pasado
es que buscamos correlacionar muchos elementos en arqueología. Antes estaba el objeto o la estructura, pero nosotros utilizamos la estructura, los edificios, los objetos que hay en el interior, pero sobre todo, y esto pasa a ser novedoso, es la estratigrafía. Nos guiamos por los estratos para saber los tiempos de cada cosa. Exacto, lo que ha sucedido en cada momento. En cada momento. Además, el aspecto técnico, que también lo podemos sufragar porque es un proyecto muy grande, de gran envergadura, son las dataciones de carbono 14, que te permitan ubicar no solamente de manera relativa por la diferencia de los objetos en sus estratos, sino específicamente aplicado, y más en las tumbas, sobre los huesos, que vamos a extraer el colágeno, y tenemos las dataciones para saber los tiempos de uso y abandono, y saber muchísimos detalles más que antes se pasaban por alto. Por ejemplo, los propios esqueletos, si se conservaban, generalmente se conservaban los cráneos, porque además, si sabes, ya en el siglo XIX, todo el tema de la craniometría, que es consecuencia de la colonización, el neocolonialismo europeo, se desarrolla como una manera también de justificar la diferencia de raza. Está todo muy vinculado. Entonces los huesos que encontremos, muchos serán cráneos, la mayoría, aunque otros por disponibilidad los hemos visto que se los han llevado, por ejemplo, los que excavó Siret, se los llevó para Bruselas, pero ¿qué se llevó? Huesos pequeños que eran fáciles de transportar. Pero, en fin, digamos que los estudiamos ahora de manera global e interdisciplinaria, que eso creo que es la mayor riqueza. Exactamente. Dentro de esa interdisciplina que tú comentas, pues hay antropólogos, hay arqueólogos, hay botánicos. La especialidad tuya concretamente es arqueólogo-antropólogo. Sí. ¿En qué consiste esa profesión concretamente dentro del yacimiento de la Bastida? O sea, ¿cuál es tu labor ahí y qué haces tú ahí? Dos, básicamente. No solo yo. Somos un equipo de tres. Somos tres mujeres fantásticas. Es Cristina Rihuete, Camila Oliar. No tienen un muchacho por ahí. Bueno, porque ¿sabes qué? Dime. Requiere para excavar, hay algunos... No me digas que más sensibilidad porque no te voy a... No es sensibilidad, es paciencia. Paciencia, cierto. Y una atención sosegada para recabar todos los detalles. Era una broma, Marina, solamente. Ya, pero no importa, pero yo me pongo muy seria con estos temas, bueno, pues es que les tengo muchísimo respeto, y no solo eso, sino que además, para quien conoce la historia del Largar, el hecho de que las tumbas estén debajo de las casas, les establece... Comentaremos eso, sí. Sí, pero establece un vínculo tan próximo a la vida, que la riqueza que te dan las tumbas, que eran los que antes vivían, es enorme. Por lo cual la información que tú recabes de ahí es importante, es relevante y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Por eso, entonces somos un equipo de tres, por suerte, si no sería un trabajo ingente e imposible, y si quieres consiste en dos grandes momentos. Uno es el de la propia excavación, que el de la propia excavación te lleva, tu búsqueda es entender el ritual funerario. Es como una primera etapa, y en el ritual funerario tú lo que entiendes a donde te acercas es a cómo la comunidad concebía la muerte y la trataba, y cómo era esa persona socialmente considerada por la comunidad que lo enterró. El muerto aquí pinta poco, o tuvo su relevancia cuando estaba vivo, pero es usado, digamos, por la comunidad cuando se entierra. Y eso es lo que queremos ver. En la primera etapa, pero cuando estamos excavando, otro elemento a considerar, y es fundamental, es que el ritual funerario sucedió en pocas horas o pocos días, pero en el Largar, y en la Bastida en concreto, pasaron 4.000 años de otras cosas que no tienen nada que ver con ese suceso al que queremos acceder, pero que interfirieron, que le afectaron. Se entró tierra, se movieron algunos huesos. ¿Qué pasó? Cada tumba tiene su propia historia, pero hay que desentrañarla, hay que como que eliminar esos ruidos que te alteran a esa situación original a la cual tú quieres acceder. Entonces tú terminas, excavas, lo dejas expuesto perfectamente cada uno en su lugar para entender qué es lo que le sucedió, y después la siguiente etapa es saber esos huesos a quién corresponden. Entonces es cuando los retiramos, los lavamos, los remontamos y estudiamos lo que llamamos la osteobiografía,
¿Qué nos cuentan los huesos? Perdón, perdón que te interrumpa, eso de lavarlo, estudiarlo, ¿es la labor de ustedes o tienen un equipo paralelo haciendo esa cuestión y ustedes simplemente se los dan para estudiarlos? ¿O es una labor que también corresponde a ustedes? Nos corresponde a nosotros, pero ahora, como el volumen es tan grande, también siempre estamos formando a gente y porque además se requieren los tiempos, porque si no se eternizaría todo. Y sí tenemos gente que ya sabe con mucho cuidado cómo se tienen que lavar los huesos para evitar que en el lavado los se rompan fracturen, más. exactamente. Y no, ya la parte del remontaje nos corresponde a las especialistas porque tienes que tener un conocimiento anatómico muy grande. Imagínate que estás haciendo un rompecabezas tridimensional. Y si tú no conoces al dedillo, el hueso, cómo es, de hecho un médico si no conoce el hueso seco también se perdería. Tú tienes que tener práctica y todo eso te lo dan. Sí, doy fe de ello porque una vez en una entrevista que te hice allá en tu área de trabajo, me comentaste a partir de un hueso de la pelvis de la mujer que había sido una mujer que había tenido varios embarazos. Me comentas eso, o sea que sí. Esa ya es la segunda etapa, cuando tú lo tienes remontado y lo tienes montado encima de la mesa, empiezas a estar atento a ver qué te dice. ¿Qué te dice la osamenta esa? Todo, ¿qué te dice? Y tú ya sabes, porque claro, no te dirá nada si tú no sabes qué estás buscando. Eso es evidente. Pero en el coxal, que nosotros le llamamos el hueso estrella, porque con el coxal nos dice muchas cosas en una persona adulta. Nos va a decir primero el sexo, si es un hombre o una mujer. Primero, antes que nada, y que el resto de los huesos, el coxal va a marcar. Básicamente por una cuestión biológica. Las mujeres estamos diseñadas para parir. Decisión nuestra está, por suerte, en estos tiempos de si queremos o no ser madres. Pero estamos biológicamente formadas. Y en los hombres sería innecesario tener una osamenta, una estructura que no corresponda a una función que nunca va a cumplir. Por lo cual el coxal sí nos va a señalar si es un hombre o una mujer. Si es mayor o es joven. Y eso también, porque después cuando maduramos, todos los huesos, por ejemplo, en un adulto, no es un por ejemplo, es real, en un adulto tenemos 200 huesos, más 3 y 3 de los huesecillos del oído, pero en un infantil son 300. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los huesos, lo que en un adulto es 1, en un infantil son 3. Hasta que se fusiona. Porque por eso es que crecemos de estatura y crecemos en los brazos hasta que adquirimos la madurez osteológica. Entonces, con los infantiles vamos a utilizar los dientes y la erupción dentaria para saber la edad y los diferentes tiempos de fusión de sus huesos. Pero en un adulto tendremos nuevamente el coxal. Las remodelaciones, el cambio en el tejido de la sínfisis púbica, de las dos zonas de la articulación de la cadera, que no son móviles, pero que cambian con el tiempo. Hay que pensar que el hueso, lo mismo que la piel, cambia con los años. Una persona puede perfectamente decir más o menos qué edad tenemos en función de la piel. Porque cambia. Una piel de un bebé, de un infantil o de una persona anciana es muy distinta. Lo mismo sucede con las zonas articulares del coxal por delante y entre sí mismo y con el sacro. Entonces eso nos va a servir para establecer y ponderar la edad en que murió una persona adulta. Y también en las mujeres, si hay un desarrollo del tubérculo púbico en la zona del pubis, un desarrollo pronunciado, nos está contando, nos está diciendo que esa mujer tuvo como mínimo más de 2 embarazos. Y por eso también te comentaba aquella vez, hablamos ahí específicamente de gestación, porque en ese tubérculo lo que hace es sostener los ligamentos que van a aguantar toda la placenta, el feto y demás. Y a mayor embarazo, mayor laxitud del ligamento y por eso va a crecer el hueso. La relación de tendones, ligamentos y músculos con el hueso es íntima y un cambio en uno va a afectar al hueso. Por eso los huesos nos pueden contar muchas más cosas de las que sospechamos, salvo en los infantiles. Que me imagino es que todo lo que ustedes extraen de la tierra son testimonios importantísimos para únicos para entender pues esta cultura que es la que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, me imagino que ese trabajo requiere de un protocolo muy minucioso. O sea, de momento que hasta el momento, desde cuando se empieza la excavación hasta que
la pieza se manda a investigar o se pone en la exposición en el museo. Es un protocolo muy detallado. ¿En qué consiste eso, sí, Marinés? Lo intentaré explicar, porque además ya la palabra protocolo aburre. O sea, que intentaré hacerlo de la manera... Metodología, llámalo. Metodología, porque protocolo parece como que fuera encorsetado y no. Rompemos eso. Pero sí es importante, siempre tenemos que evitar la pérdida de ese objeto. Porque antes de todo somos conscientes, cuando ya estás estudiando la carrera y te licencias y después haces la práctica, sabes muy bien que cuando tú estás excavando, también al mismo tiempo estás destruyendo en cierta medida la situación original. Tú la estás alterando. Claro. Por lo cual la responsabilidad es total. Siempre hace muchos años se ha hecho la metáfora que cuando se excava en realidad es como si se quemara cada hoja de un libro único. Es verdad, porque tiene su historia. Entonces nosotros tenemos que, en lugar de eso, decir, bueno, sabemos que eso va a pasar, por lo cual nuestra responsabilidad es total de lo que suceda a partir de lo que estamos haciendo, que es excavar. Entonces, primero, y los objetos van a ir derivándose a las diferentes áreas que lo van a estudiar, pero con el criterio de anotar los datos cuando salen de campo, es la ubicación precisa de ese objeto, en qué estrato se encuentra, de qué habitación, la fecha, porque además hay que contrastar si ha pasado por diferentes manos para decir, no, en esta fecha o hay una contradicción. Siempre la información se guarda en diferentes lugares, porque ya sabemos que el caos o el error forma parte de la vida misma, entonces hay que tratar de ajustarlo que sean los mínimos posibles. Después eso se guarda en un lugar previo que va a pasar a la siguiente fase, que es el lavado, y después se va a guardar en el almacén y irá siendo visitado, porque no podríamos tener todos los objetos en el lugar donde investigamos. Y cuando tú vas al almacén, tú guardas el material, el que sea, pero será retirado y será estudiado, porque además es visitado muchas veces por diferentes investigadores con sus diferentes preguntas, porque no tiene las mismas inquietudes alguien que va a restaurar, por ejemplo, una urna, que alguien que quiere saber, en mi caso, es de qué manera esa urna pudo afectar a la conservación de los huesos. O de alguien que quiera saber el contenido de las urnas y va a hacer un análisis químico sobre esa urna o esa vasija de ajuar. Todo es distinto, entonces todos tenemos que tener la información y haber aprendido cuáles son los códigos de referencia en el cual se guardan cada uno de los objetos para saber dónde buscarlos y volverlos a dejar. Siempre con mucho Vámonos cuidado. ahora al yacimiento, concretamente al yacimiento de la Bastida. En el año 69 del año 1869, Iturraldieta inició pues el descubrimiento de lo que es la Bastida. Pero me sorprende, y te lo comentaba fuera de cámara, que solamente le diera importancia a lo que eran las osamentas encontradas. De hecho, hacía mención a ella como montaña funeraria. A pesar de que eso fue importante, es importante. Lo realmente importante fue el hallazgo de la parte de la estructura del poblado, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿No fue que no investigó lo suficiente, que no tuvo la suerte donde excavó? ¿Qué pasó con eso? Iturraldieta, cuando va al yacimiento, él era un ingeniero, como ya sabes, lo mismo que Siret. Cuando va al yacimiento es porque tiene informantes que le comunican de que ahí hay enterramientos antiguos, prehistóricos. Entonces él va a verlos. Pero lo que también te comentaba fuera de cámaras, en esa misma época, no solamente el expolio campaba a sus anchas porque la legislación que lo controlaba todavía no estaba del todo fraguada, al mismo tiempo surgió una superstición en la cual los novios de Totana y de Aledo lo que hacían era ir a la Bastida a buscar cráneos
cuando se iban a casar, el varón iba a buscar cráneos de la Bastida para llevarlos al lecho nupcial, porque eso auguraba una buena fertilidad. Una buena fertilidad. Entonces imagínate lo que debe, no lo explica, pero es lo que nos imaginamos, lo que debe haberse encontrado en Chaurrandieta cuando llega a la Bastida. Un montón de urnas y cistas rotas, fragmentadas, con huesos humanos desperdigados, porque buscaban o el cráneo o los expoliadores los objetos, pero no el cuerpo humano, como si nos interesa y mucho ahora. Entonces, por eso debe haber, y tuvo muy poco tiempo, entonces debe haberlo asociado con un ámbito, simplemente una necrópolis. Después, al poco tiempo, quedó claro por los hermanos Siret de qué se trataba, que entendieron, porque además habían excavado en otros yacimientos argáricos y entendían perfectamente que en realidad eran los muertos que se enterraban. Había una correspondencia entre las habitaciones y la ocupación con el mundo doméstico, el mundo funerario. Sí, en el 2009 se logra, en las excavaciones que se hacen, se logra encontrar una tumba con dos esqueletos dentro de la jóvenes, dos personas jóvenes. ¿Qué representó para ti como profesional? ¿Qué extraes tú de esa información? O sea, tú ves a dos personas en una tumba. ¿Dos personas o dos hombres? Dos hombres, dos hombres. Okay. Porque, jóvenes. Sí. ¿Qué extraes tú de esa información? ¿Qué te dice a ti es que era esa cultura? Primero vamos a contextualizarlo, porque los oyentes no sabemos hasta dónde saben de la cultura argárica, que los enterramientos son individuales. Hay algunos enterramientos dobles que en las personas adultas siempre son hombre y mujer, casi siempre. Y también hay tumbas dobles infantiles, eso no debemos olvidarlo. Pero encontramos, excepcionalmente en la Bastida, una tumba doble con dos hombres. También hay en Jaén, se ha encontrado otro caso, pero pasa a ser una excepción a la norma, a lo que es normativo. Y antes que hablar del caso este particular de los dos hombres, es importante señalar que dentro de la historiografía de la Bastida también se ha cambiado la interpretación que se hacía, porque a bote pronto, si tú te encuentras una tumba de un hombre y una mujer, adultos, ¿qué piensas? Que son un matrimonio. Que son un matrimonio. Exacto. Y así se fue extendiendo por más de un siglo. Hasta que este equipo de investigación, de hecho los que coordinan, que llevan casi 30 años investigando el Argar, hicieron una serie de muestras, tomaron muestras de carbono 14 de las tumbas dobles de diferentes yacimientos y pudieron determinar de que había una diferencia de 1 a 3 generaciones entre el primer enterramiento y el segundo, lo cual echaba bastante por tierra que fueran pareja, que fueran matrimonios. Porque además en muchos de los casos de los enterramientos se inaugura las tumbas dobles con una mujer. Y si seguimos entonces el esquema parental para asociarlos, que tampoco lo tenemos comprobado, nos encontraríamos en el caso de una abuela y un nieto. Entonces ahí se rompe. Pero en este caso de la tumba fantástica, que muchos le han llamado la tumba gay, tiene más particularidades. Primero, es una tumba en la cual encontramos los dos cuerpos en posición articulada, lo cual eso ya te hace dejar de lado el pensar de que hubiera pasado 2 generaciones o 3 entre el primer y el segundo enterramiento. Cuando abren la tumba para enterrar al segundo, el primero todavía tenía tejido blando en casi todo su cuerpo, que mantuvo la posición articular de los huesos. Los dos son jóvenes. A su vez, en esta habitación tiene otras particularidades. Uno de ellos tiene un hacha. Hay un cenotafio, que el cenotafio es otro tema interesante en el Argar. Porque el cenotafio es la representación de una tumba, pero sin el esqueleto. Y también tiene un hacha, ese cenotafio. Con el añadido de que solamente hay 5 hachas encontradas hasta ahora en todas las tumbas de la Bastida. Y hay un tercer dato interesante, que cuando hiciste la entrevista en el yacimiento, que la viste a la mujer que estaba enterrada, ella está en una posición que rompe también la norma argárica,
porque ella está flexionada como corresponde, pero del lado izquierdo, cuando las mujeres generalmente se entierran sobre el lado derecho. Entonces, hay una serie de circunstancias que hace que sea particular esa situación. Y en el contexto de su excentricidad que se expresa en esa habitación respecto al resto, que lo vemos muy normatizado, y que además los objetos que les acompañan los puedes perfectamente ubicar dentro de, como sociedad de pleno derecho, como ciudadanos de pleno derecho de esa sociedad, dices, bueno, quizás ellos se pudieron permitir hacer estas extravagancias. Los otros no pueden, pero ellos quizás sí, porque es una situación que por ahora solamente podemos sugerir esa particularidad, pero al no ser algo normativo, al no tener tú la recurrencia, que es lo que siempre nos sirve, nos ayuda y nos avala para hacer afirmaciones, pero no hay que descuidar las excepciones que te dan la pista, no solamente te alumbran lo que es lo normativo y dicen, ¿y este qué ha hecho? Ha hecho algo que es absolutamente extraño. Por ahora sugiere que tenían una realidad propia que les permitía romper las normas. Ya nos dirán, por eso estas son sugerencias. Están todavía averiguando, están todavía estudiando eso. Estamos estudiando, es que no se puede avanzar más. Si tú no tienes más recurrencia y si se termina de excavar el yacimiento y solamente está esto, ahí se corroborará que lo sugerente en realidad es evidente que pasa esto y que pudieron hacerlo, que pudieron. Hacemos un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana.